Se acercan las elecciones en la provincia de Buenos Aires y todavía se hace más grande la pregunta de quién va a quedarse finalmente nuevamente con las bancas en la provincia. El liberalismo junto al macrismo intentando dar un batacazo juntos para darle una batalla al kirchnerismo, no sabemos qué es lo que pasará. El camino del dólar, el camino de la economía argentina y muchísimos temas más. 35, como cerró el viernes pasado. Enseguida lo vamos a hablar con Federico Furiase, el hombre del Ministerio de Economía, que es director del Banco Central, del equipo económico que es director del Banco Central. Milei vuelve a explicar, lo hizo este fin de semana, que después del aumento de los últimos días, no hay razones en la economía real, fundamentos, para que el dólar siga subiendo. Milei descuenta que el incremento del dólar de estos días no se va a trasladar a los precios. Milei sigue confiando, por otra parte, en que la Libertad Avanza, escucha bien, va a ganar en la provincia de Buenos Aires. Enseguida lo vamos a analizar. Primero, dice Milei, y se lo dice a quien quiera escucharlo, va a ganar el próximo 7 de septiembre en la provincia. El Frente de la Libertad Avanza, la Alianza de la Libertad Avanza contra Fuerza Patria. Y después va a ganar de nuevo, por más diferencia, cree Milei, el 26 de octubre próximo. A ver, por lo menos esto era lo que decía hasta ayer, sábado a la tarde-noche, cuando hablamos con él. Sin embargo, el dato más novedoso para mí, como analista, no es económico, sino es uno de índole personal. ¿Cómo podría compartirlo con vos? Porque Milei, de a poco, estaría, no estoy tan seguro, pero estaría empezando a comprender que para que le vaya mejor, debería empezar a reconocer primero sus propios errores, los personales, y por supuesto, después corregirlos. Mirá, yo no sé si tuviste oportunidad, pero te lo recomiendo. Hay un breve párrafo del libro Tratando de entender el fenómeno Milei. Es un libro que acaban de publicar, va a estar el lunes en todas las librerías. Juan Carlos de Pablo y Ezequiel Burgo, ambos economistas, de Pablo habló hace un ratito con nosotros, que contiene algunas pistas sobre su posible transformación. Mirá, los autores le preguntaron a Milei, entre otras cosas muy interesantes. Por ejemplo, si el de presidente es un trabajo que le pesa, ¿lo agobia o le encanta? Y Milei respondió: si lo analizo en función de la cantidad de horas de trabajo, diría que me encanta. De hecho, una de las buenas recomendaciones que me hizo Macri, atención con esto, aunque lamentablemente no le hice caso, es el tema de dormir. Oiga, ¿de qué estás hablando, Majul? ¿Estás hablando de las horas de sueño? Vamos un poquitito más al fondo. Un poco más adelante, de Pablo y Burgo le repreguntaron, ¿cuántas horas dormís? No más de 4, a veces 5. ¿Tomás algo? Y él responde, porque responde a todo. A veces da la marca, ¿no? Creo que es un inductor de sueño, Quiero ser preciso. Estoy casi seguro que es un inductor del sueño. Pero es algo liviano. Más de la mitad de los argentinos lo toma. Ahí da la marca. Enseguida, de Pablo y Burgo aludieron a su sistema de toma de decisiones, recordando, yo me acuerdo, sus fuertes críticas al régimen de China durante las elecciones y cómo lo fue relativizando para renovar los préstamos, los swap. Le preguntaron así: ¿y cómo te llevas con el error? Y Milei contestó, y acá está el gran dato: si me equivoco, corrijo. Repito, dijo, si me equivoco, corrijo. Bueno, yo te invito a analizar la primera parte de sus respuestas. Chicos, Luis, Agustina, si tienen algo que decir, compartamos juntos, conversemos. Pero yo tengo una pregunta. ¿Viste lo que dijo, no? ¿Mencionó Milei a Macri en esa respuesta porque quiere ofrecerle un cargo que al mismo tiempo pueda servir para un mayor entendimiento entre la Libertad Avanza y PRO? ¿No lo ve a Macri como, no sé, embajador plenipotenciario, casi como viaja por el mundo, por la FIFA, que puede viajar por el mundo a vender a Argentina? A Mauricio Macri, A mí me encantaría que el presidente Macri tuviera un rol tan destacado a nivel internacional como representante de la Argentina. Sí, me encantaría. ¿Por qué no se le ofrece?
Porque no salió el tema, pero digamos, o sea, pero sí, a mí me parece que tiene, yo creo que en una tarea así Macri tendría muchísimo para aportar. Pero hay otros dos datos novedosos ahora, novedosos para todos, ¿eh? Para mí inéditos. Uno, ayer por la noche, Macri le dijo a alguien de su confianza, mirá este textual, voy a hacer el último gran esfuerzo para que Javier tenga el mejor resultado electoral posible y ojalá que así pueda encarar las reformas estructurales que todavía no pudo hacer y que el país necesita. Eligió muy bien cada una de las palabras. Macri, ayer a la noche. El otro dato, Milei y su equipo están afinando la propuesta para Macri. Una oferta, dicen, imposible de rechazar. A ver, por supuesto que para Milei una cosa es acordar con PRO, donde, y como se pueda, incluso en la ciudad de Buenos Aires, está frío eso, fueron y vinieron, este fin de semana no estaba bien la cosa, pero otra muy distinta, acá está Federico Furiase, vamos a hablar con él de eso, entre otras cosas, es habilitar el paquete de leyes cuyo veto ya firmó y que entrará en vigencia el lunes. Vamos a vetar. Y si aún se diera la circunstancia, que no creo, pero se diera que el veto se cae, lo vamos a judicializar. Y aún si se diera el peor de los casos, que de repente la justicia tuviera un acto de celeridad de cosas que tardan en tratar muchísimos años y lo decidiera tardar en muy poco tiempo, aún así el daño que podrían causar podría ser mínimo. Sería solamente una mancha en 2 meses. Bueno, esta lo va a vetar, el lunes lo va a hacer. Pero de nuevo, ¿qué implicaría para Milei aprender de los errores? Es muy interesante esto, sobre todo lo que está muy preocupado por las formas y otras cosas. Empezar a discernir, por caso, escucha bien, que las herramientas que sirven para un momento preciso no siempre son efectivas en otro. Las mismas herramientas, ¿eh? Por ejemplo, comprender que el uso repetido del mismo recurso, en comunicación sobre todo, termina perdiendo efectividad o causando un efecto no deseado. ¿Soy muy teórico? Va un ejemplo concreto. Primero, un ejemplo de lo que sí funciona en el lenguaje y en la manera de comunicar de Milei. Porque pocos argentinos, yo por lo menos no lo sabía, sabíamos qué significaba el principio de imputación de Menger hasta que Milei lo explicó en una de sus charlas distendidas con Fantino. Mirá. Y si algún hijo de puta te empieza a subir precio con el dólar hoy que subió, te aprovechan, subí el 12%, le meto hoy la banda fluctuó, clavo precio a 1.200, después no te lo bajan más. Bueno, aprenderá del principio de imputación de Menger a la fuerza. ¿Cuál es? Repetímelo. Que se va a meter los productos en el orto. Es una muy buena explicación. Bueno, cuando uno discute las formas, te dicen desde el gobierno, che, pero todo el mundo entendió. Antes no se entendía que era la idea de que vos, si subís los precios, lo vas a tener que guardar o venderlo más barato, porque si no, no te lo va a comprar nadie. Sin embargo, si los esfuerzos para que todos aprendamos principios de economía incluye todo el tiempo chistes que aluden a, dicen, ¿no?, los puristas, actos de sometimiento sexual, a la larga, sostienen los expertos, terminan jugando en contra del emisor. Van los ejemplos. Hay gente que ha estado durante años tratando de hacer el partido de una provincia y no lo logró. Y mi hermana, digamos, esta semana logró cerrar La Libertad Avanza en los 24 distritos de la Argentina. Claro. Digo, no quiero ser grosero con la respuesta, porque como le dicen la pastelera le llenó de crema. No. Bueno, no quiso ser grosero, pero bueno, algo parecido se podría decir sobre el uso de algunos formatos no tradicionales de comunicación, de los que se vale el presidente y también su equipo económico. Furiase no tiene por qué preocuparse. No es el caso de Furiase. Furiase ahora ya no, pero no le voy a meter mucha puteada. Vamos a ver, por ahí ahora empieza con una ristra de adjetivación y puteada. Bueno, la mayoría de las veces esa manera de comunicar y el formato son exitosos
Y escuchá, por las siguientes razones. Primero, el presidente es un economista. Segundo, está en línea continua y directa con todo el equipo económico, incluido el Banco Central. Tercero, cada vez que sucede un evento, como la suba del dólar de la semana pasada, se juntan todos en la Quinta Olivos y durante 5 horas analizan la situación. Espera un segundito. Furiase, es así, ¿no? Sí, correcto. Mucho tiempo, ¿no? Sí, bueno, es lo que amerita. Para nosotros es un servicio, así que a disposición 24/7 y lo hacemos con todo el honor y la responsabilidad que se merece. Me dijeron muy cerca del presidente que de 20 a 23, cuando hay un episodio como el de la semana pasada, revisan la teoría económica y de 23 a 1 de la madrugada organizan las decisiones a tomar. Más tarde salen a comunicarlo, generalmente al otro día. Y hay una curiosidad, y está bien esto para mí, siempre con las mismas ideas y casi todos los miembros del equipo económico con las mismas palabras, con una clara determinación además. Mirá, la oposición demuestra que lo puede romper y que su programa económico es volátil, no va a durar. A ver, Podría pasar, digo. Bueno, yo creo que no. Digo, nada de eso va a pasar. ¿Por qué? Porque lo primero que hay que tener en cuenta es la robustez del equilibrio macroeconómico que tiene Argentina. Nosotros, digamos, tenemos saneado el balance del Banco Central, nosotros tenemos básicamente equilibrio fiscal. Esta vez es diferente precisamente por esto, que es la primera vez que Argentina llega a un orden de las cuentas públicas, tanto en lo fiscal como en lo monetario, por decisión política, ¿sí? Por vocación, no por accidente. Dicen lo mismo. Si vos lo analizás sobre el contenido puro, dicen lo mismo Milei y Caputo. Todo eso es lo que genera credibilidad, yo te diría, en casi la mitad de los argentinos en condiciones de votar y que van a votar el 7 de septiembre y el 26 de octubre. Es más, lo voy a decir así, se trata del mismo activo que le faltó al gobierno de Macri. Salir a defender las cosas en las que creía en materia económica. Sin embargo, paradójicamente, es el mismo lenguaje y el mismo formato que a veces le hace demasiado ruido al establishment, al círculo rojo. Para sintetizarlos con 2 ejemplos. Uno, el equipo económico completo en el streaming carajo el pasado jueves, ¿cómo decirlo? Traspolando el lenguaje preciso y técnico de la economía con el desparpajo para decirlo. Mirá. El tipo de cambio flota. Flota quiere decir que puede subir o que puede bajar. Y el Banco Central solamente interviene, como siempre decimos, en el techo o en el piso de la banda. No hay otra intervención. Es libre, o sea, el que le parezca barato comprará y el que le parezca caro venderá y ya, pero no sé por qué se enojan con nosotros. ¿Qué pasó con las tasas esta semana? A medida que pasó el tiempo, del 10 de julio a hoy, la volatilidad intradía de las tasas fue bajando. Las tasas hoy, durante un día, se mueven en un rango mucho más acotado. No, y voy a agregar algo, y puede seguir habiendo volatilidad de tasas. Ahí está. Pero otro ejemplo, el ministro Caputo diciendo que de eso se agarran con el tema de la forma, ¿no? Che, agarrá los pesos y comprá, no te la pierdas, campeón. La otra es esta del dólar, que el dólar se tiene que devaluar porque está muy barato y demás, y ahora voy a seguir con el tema de la cuenta corriente. Hay una cosa que es muy obvia, que es la que dije recién, el dólar flota. Por lo tanto, a cualquiera que le parezca que está barato, agarrar los pesos y comprar. No te la pierdas, campeón. O sea, tenés pesos y el tipo de cambio flota y vos sos el que sabe que está baratísimo y comprá. No te la pierdas, campeón, es lenguaje de trader. Perdón, que me meta en la jerga. Es cierto, Caputo lo hizo para insistir con que no hay fundamento de la economía que convaliden una devaluación brusca, y está bien. Pero ahora, con el dólar a 1.375 cerró el viernes, ¿no? 1.375, chicos, ¿no? Sí. Los econochantas, como diría Milei, usan el no te lo pierdas, campeón, para probar que ellos tenían razón. Otro ejemplo de buenas decisiones, pero ruido en la comunicación. El sábado pasado, no el otro, Milei anunció la baja permanente de retenciones a ciertos productos del campo. Está buenísima la decisión.
Y lo hizo en términos generales en un lenguaje correcto. Desde hoy, las retenciones a la carne aviar y vacunas se reducirán del 6,75 a 5%. Las retenciones al maíz de 12 a 9,5. Las retenciones al sorgo de 12 a 9,5. Las retenciones de girasol de 7,5 al 5,5 y 4. Y también las retenciones a las hojas del 33 al 26. Pero acto seguido fue al estudio móvil de Radio Mitre y no se privó de adjetivar como si estuviera hablando con amigos de toda la vida. Porque aquellos que voten a favor de estar aumentando el gasto público de esta manera son asesinos de todas las generaciones futuras. O sea, el Partido del Estado lo resuelve fácil, siempre lo hace de la misma manera. Le carga las tintas al campo. Los verdaderos enemigos son la alta política, los políticos casta, el Partido del Estado. Es en defensa propia y es en defensa de nuestras generaciones futuras que estos populistas demagogos, casta... Es decir, están dispuestos a que romperle el culo a los argentinos y hacerlos mierda con tal de ellos tener el poder. Bueno, entonces, aunque parezca mentira, Milei hasta este fin de semana entendía que en ambos casos, lo que te acabamos de mostrar, hacía lo correcto. Decía, por ejemplo, ¿y qué tiene de malo? Le estaba hablando a públicos distintos, argumentó. Pero ayer puso su certeza en duda, cuando le dijeron que la cosa, para algunos, no funcionaría así. Es decir, que desde hace un tiempo no importa dónde el presidente hable o quién sea su entrevistador, porque sus declaraciones aparecen en diferentes dispositivos, en la tele, en las redes sociales, casi al mismo tiempo, segundos después del vivo. Los portales de los principales diarios, las señales de noticias como esta, y miles de cuentas de redes sociales. Obviamente, de más está decir que cada uno decodifica el mensaje de mil maneras distintas. Por ejemplo, cuando Milei, Caputo y Sturzenegger repiten lo que pasa con el dólar es todo riesgo cuca, se refieren, y es obvio, a las dudas que persisten sobre si Milei mantendrá el rumbo o si el populismo kirchnerista regresará. Y ese es un dato indiscutible que tiene que ver con el evento de las elecciones, como también es indiscutible que influyó en la suba del dólar de los últimos días. Enfrentar a Milei, pero lo que hay que preparar es el gobierno de 2027. Pero eso está clarísimo. Milei se cae, y si no se cae le vamos a ganar las elecciones. Tiene un activo Milei que es que lo que dice lo ejecuta y lo hace. Y eso es un gran activo, sobre todo para un país presidencialista como el nuestro, que valora mucho la palabra presidencial. Venimos de un gobierno donde la palabra presidencial estaba totalmente devaluada, donde el presidente decía una cosa y el resto del gabinete no lo hacía o hacía todo lo contrario. Fíjate quién mide más. Bueno, en todas las que me pasaron a mí, el que mide más soy yo. ¿Vos pensás que a mí la rosca política me va a permitir encabezar una lista? A ver, Massa mide 8 puntos menos que yo. ¿Son una estafa las testimoniales o no? Son legales, la Corte lo entendió. Para mí son una estafa. El fondo aprobó hoy, el board, la primera revisión. En medio de este episodio cambiario de estos días, los bonos en dólares, el riesgo país y las acciones anduvieron muy bien. Hay una interacción, una interfase, si vos querés, o llamarlo como quieras, que tiene que ver con lo que sería la segunda parte de este mandato, ¿sí? Y tiene que ver con... ¿Cómo con la segunda parte de este mandato? Y sí, porque en el 27 voy a ser reelecto. Bueno, Federico Furiase, es importante que entendamos más de economía todavía. Sí, Federico Furiase es el funcionario del Ministerio